616-486754. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp, 616-486754. Este es nuestro número de WhatsApp. Aquí les esperamos y ya saben que nos encanta hacer la radio junto a todos ustedes. Temperaturas hasta hora de la mañana nos lo pueden contar en nuestro WhatsApp. Les presento a los compañeros que hacen posible el programa. Frente a los mandos técnicos están Aday Palmero y Adrián Santana. En la producción, Ana Freire y también Marlene Meneses. 17 minutos de la mañana, arranca Una más Una. Una más Una. María Domènech. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender. Address unknown. No such number. No such song. We had a quarrel. A lover's spat. I'm sorry, but my letter... 10 y 8 minutos de la mañana. Hoy, 13 de julio, se acaba el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 23 de julio. A fecha de 27 de junio ya se habían registrado 1,5 millones de peticiones de voto por correo, según datos de Comisiones Obreras. Que las elecciones sean en julio, coincidiendo con las vacaciones de millones de ciudadanos, quizás explica la magnitud de esta cifra, aunque en las últimas elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo ya se alcanzó un número récord de 1.082.000 peticiones, un 5% más que en los anteriores comicios del año 2019. Quienes opten por esta modalidad podrán depositar sus oficinas correspondientes hasta el 20 de julio, presentando, eso sí, su DNI de forma obligatoria. Vamos a indagar en todo esto, pero también queremos saber cómo se está gestionando toda esta situación desde Correos. Pedro Segura Santos es secretario de Comisiones Obreras del sector postal en Canarias. Hola Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir a la radio, porque imaginamos que son días donde también se acentúa, incluso se altera la forma de trabajo del día a día de los empleados de Correos, ¿no? Todo lo relativo con unas elecciones, ¿no? Sí, totalmente. Cualquier proceso democrático, como Correos siempre ha llevado, tiene su importancia, ¿no? Y los trabajadores y trabajadoras de Correos en estos momentos son momentos de mucha importancia. Tenemos sobre la espalda una responsabilidad muy grande y los profesionales de Correos, a pesar de las dificultades que nos estamos encontrando, pues estamos para garantizar ese derecho democrático que tiene la ciudadanía de poder ejercer su derecho de voto en unas elecciones, en un proceso de estival, ¿no? Uh-huh. Donde ya sobrepasan los 2 millones de solicitudes de voto, ya las sobrepasan, incluso ya esas cifras son cifras de récord. Uh-huh. y estamos más de 2 millones de solicitudes de voto por correo. Es importante recordar, eso sí, que el empleo del voto por correo no nos exime de formar parte de una mesa electoral, ni nos puede servir como excusa legal en caso de que nos toque mediante sorteo, ¿no? Dicho esto, ¿cuáles son, Pedro, esas dificultades que están enfrentando en estos tiempos los trabajadores de Correos? Bueno, en Canarias y bueno, yo creo que la situación en Correos en general, en estos últimos 4 años, desde la llegada del actual presidente de Correos, pues nos hemos encontrado serias dificultades por la negligencia en la gestión, diría, incluso del propio presidente y de las políticas de recorte que venimos sufriendo. En Canarias, en estos últimos años, pues el déficit en empleo ha sido muy importante. Claro, cuando se anuncia a bombo y platillo por parte de Correos esa contratación de refuerzo, a nosotros nos sorprende, porque lo que ha pasado realmente es que se ha completado el 100% de la plantilla. O sea, durante todos estos últimos 4 años, de hecho, hemos estado con concentraciones, manifestaciones y reivindicaciones, y una de las partes más importantes de nuestra reivindicación precisamente era la falta de empleo en Canarias. Para que los oyentes no lo puedan entender fácilmente, en la unidad de La Laguna, por poner un ejemplo, sí, una unidad de 55 carteros aproximadamente,
durante este año hemos tenido una media de falta de contratación de alrededor entre 10 y 15. Claro, cuando no están esos carteros no significa que el barrio desaparezca. Ese servicio hay que darlo a la ciudadanía. Claro. Y durante ese tiempo han estado los trabajadores y trabajadoras de La Laguna, por poner un ejemplo, que es algo generalizado en Canarias, han estado muy apretados durante todo el año para poder prestar ese servicio, no solo el de su barrio, sino ese de barrio colindante. Cuando se anuncian estas contrataciones, lo que se ha hecho es completar las plantillas. O sea, en La Laguna hoy está completa esa plantilla. Han completado la plantilla existente, lo que no han hecho es sumar, ¿no?, más Exacto. efectivos a esa plantilla, ¿no? Exacto, no hay una sobreplantilla, no hay un 110%, no hay refuerzos en Canarias, no los hay. Claro, porque se hablaba incluso de que se había contratado trabajadores para el refuerzo del voto en estas elecciones que incluso estaba por encima de lo que los sindicatos habían solicitado. Mira, es curioso porque cuando al comienzo, ¿no?, desde que se dieron las fechas del proceso electoral, Comisiones saca una batería de propuestas, entre ellas las contrataciones que debían realizarse, y Correos iba sacando, en un primer momento sacó una información de 5.000 contratos, después fue aumentando a 7.500, después a 10.000, por último a 12.000 y creo que la última más reciente dice que 19.000. Desde luego, nosotros eso en Canarias, y sé que en la península no ha pasado igualmente, no hemos visto esa contratación de refuerzo. Y insisto que un poco que esto demuestra la falta de planificación y de organización por parte de Correos, porque en un comienzo cuando se anuncia este proceso electoral, ¿no?, que iba a caer en pleno verano, nosotros además de esa contratación de refuerzo que debería de haber, también insistimos en que habían que haber en los fines de semana unas aperturas de oficina, sí, un reparto extraordinario en estos 3 fines de semana de elecciones, incluso que se tenían que tener en cuenta lo que estamos sufriendo hoy, que es estas olas de calor, y que además hay un protocolo en Correos que establece que en alerta naranja y roja no puede haber reparto desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Es decir, que ahora, por ejemplo, en días como hoy, los carteros de Correos no reparten, ¿no?, entre la 1 y las 5 de la tarde, obviamente. Exacto. Porque estarían expuestos a unas altísimas temperaturas que ponen en juego su salud, ¿no? Exacto, se paraliza el reparto. Nosotros eso lo habíamos anunciado, que podría pasar. Claro, y que porque por coincide eso, con un mes claro, es de verano total, como es julio, ¿no? Sí, exacto, totalmente. Y también llama la atención, porque mira, ayer mismo nosotros recibíamos un correo confirmando que en este fin de semana sí que va a haber apertura de oficinas. Lo que veníamos solicitando desde hace un mes, pues han confirmado, no el primer fin de semana de julio, pero en este segundo fin de semana sí que han confirmado ya Correos aquí en Canarias la apertura de las oficinas, para que el ciudadano pueda acudir a poner su voto, tanto el sábado como el domingo, e incluso también un reparto extraordinario que va a haber este fin de semana en Canarias. O sea que este fin de semana sí se refuerza, y se sabe si el próximo fin de semana... Ah, no, porque ya se cierra, ¿no? Podría haber si se amplía la fecha del voto para el 21 o 22, tal vez se podría abrir el propio sábado. Pero este fin de elecciones. semana sí. ¿Y eso qué implica, Pedro, el hecho de que se abran oficinas el fin de semana? Mira, nosotros lo que venimos diciendo es que los ciudadanos de este país tienen un correo de calidad, tienen un correo público y de calidad. Lo que pasa es que este correo hay que dotarlo de medios y además saber dirigirlo y saber gestionarlo. Y es lo que no se ha realizado estos últimos 4 años. Pero ¿qué es lo que justifica que haya ese déficit de personal, por ejemplo, que como bien explicas, Pedro, ahora con este aumento de personal lo que se ha logrado es completar la plantilla, pero no ofrecer un plus, ¿no?, un añadido sobre la plantilla existente? Pero ¿qué es lo que ha justificado durante este tiempo ese déficit? ¿Qué es lo que dice la empresa al respecto? Mira, la empresa hasta ahora, la verdad que el diálogo social en estos últimos 4 años ha sido nulo, inexistente. Por eso hemos estado con estas reivindicaciones, recuerdo unas jornadas de huelga general hace 2 años. A ver, lo que nosotros entendemos que es esa mala gestión, cuando en Correos se pone a dirigir, se pone como presidente de Correos a un amigo, a un político que no sabe gestionar, al final las consecuencias son las que son, y es lo que ha sido esta política de desguace que hemos vivido en Correos, cuando además, que es que no nos inventamos nada, es que el resto de operadores europeos y yo diría casi mundiales,
en sus cuentas de resultados lo que han obtenido son beneficios. La cuenta de resultados de Correos hoy por hoy tiene 1.000 millones de euros en pérdidas. Una cifra muy importante. Sí. Cuando el potencial de Correos, que venimos reivindicándolo, es brutal, el potencial de Correos sabiendo gestionar. Y además el ejemplo lo tenemos en el resto de operadores europeos, que todos tienen en sus cuentas de resultados números espectaculares. Esto se ha debido a una política que es inentendible, es cierto. Nosotros no entendemos cómo se ha gestionado Correos, nos parece algo que ha hecho mucho daño, y lo que esperamos es que esto se pueda reconducir, ¿no? Ujú. Efectivamente, es importante que se haga, ¿no? También por la calidad del servicio que se presta, porque también a lo largo de estos años también hemos encontrado reivindicaciones de, por ejemplo, la mejora de la calidad en lugares como en las zonas rurales, ¿no? Donde también la figura, ¿no? del personal de Correos es clave, ¿no? Claro, es que Correos vertebra territorialmente y socialmente todo el país, de un lado a otro. La red logística que tiene Correos es lo que, sobre todo la red logística, yo creo que el capital el mayor capital de Correos son los propios empleados de esta empresa, ¿no? Que son capaces de vertebrar todo el territorio, y eso es un potencial que se debe aprovechar. Nosotros lo que decimos es que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, adaptarse a la propia ciudadanía, a la demanda de la ciudadanía. Si el ciudadano quiere un paquete en una franja horaria, Correos puede llevarlo. Y si puede llevarlo, debe llevarlo, eso sí, negociándolo dentro de un plan estratégico, negociándolo también dentro de un nuevo, actual, un convenio colectivo que se debería de negociar, y con un plan de inversión que también se debe de hacer en Correos. ¿Qué papel ha jugado Internet en la vida de Correos? El hecho de que muchas gestiones se hagan de manera telemática y no quizás al estilo tradicional, tal y como lo teníamos entendido antes. Hombre, desde luego la caída del correo tradicional es un hecho, eso nadie lo puede negar, pero también entiendo que eso ha abierto la puerta a lo que es el comercio electrónico, a lo que es la paquetería, a ese crecimiento tan brutal, ¿no? Que hoy el ciudadano prefiere, más que ir a una tienda, desde su casa pedirlo, gestionar y para que que le llegue, te lo traigan, ¿no? y que le llegue en poco tiempo, ¿no? Sí. Eso Correos lo podría hacer y se podría adaptar, además de muchísimas cuestiones más que se podrían llegar a trabajar. O sea, que puertas que se han cerrado con la gestión del comercio electrónico también han permitido que se abran otras opciones, ¿no? Exacto, totalmente. Para sí. la supervivencia, desde luego, de una empresa del calibre de Correos, que en tiempos como, por ejemplo, estos están demostrando que el papel también es clave, ¿no? Porque ¿cómo se planifican unas elecciones, Pedro, para el personal? Bueno, en unas elecciones hay que tener en cuenta que todo depende de las solicitudes de voto por correo. En los últimos años lo que se ha demostrado es un mayor crecimiento. Llevamos 14 procesos de elecciones generales. Siempre Correos las ha llevado, es que existe democracia en este país, siempre Correos se ha encargado de ese servicio, hasta ahora siempre ha salido bien, y desde luego es una responsabilidad que además el profesional de Correos la asume y se siente partícipe y orgulloso de asumir esa responsabilidad de algo tan importante como es el derecho al voto, ¿no? Un derecho democrático. Y desde luego en Correos, cuando se gestionan en procesos como este, pues lleva mucho trabajo detrás, hay muchos trabajadores y trabajadoras detrás haciendo muchas horas para que salga de forma correcta, ¿no? Uh-huh. Y claro, en este caso es que han enlazado prácticamente 2 elecciones seguidas, es decir, las elecciones locales y autonómicas del mes de mayo, y ahora estas elecciones extraordinarias del mes de julio, ¿no? ¿Esto les pilló con el pie cambiado? Bueno, lo que sí es cierto y no te puedo negar es que existe un desgaste en la plantilla, pero un desgaste que más que por el anterior proceso electoral, yo incluso diría por la actualidad de Correos en el día a día y del trabajador y trabajadora de Correos en Canarias. Por eso que te comentaba antes de la pérdida de empleo, por ese déficit que hay en los centros de trabajo, por esos colindes que tiene que ser el trabajador, que se tiene que multiplicar para poder llegar no solo a su barrio, sino al resto. Igualmente también, no me quiero olvidar de los compañeros del Centro de Tratamiento Automatizado, del CTA, que es el centro que clasifica, ¿no? Y que también tienen su trabajo, además con un turno de noche que es muy duro y que también falta personal en ese turno de noche, y por supuesto también los que dan la cara también en la ciudadanía en las oficinas de atención al cliente, que también han visto
se ha visto recortado y sobre todo donde se ha incrementado de forma muy importante en las jornadas parciales. Cuando en otros años teníamos jornadas completas en atención al cliente, ¿no? Ahora se han multiplicado muchísimo lo que es las jornadas parciales. Y por ejemplo, en días como hoy, de tanto calor, donde se suspende el servicio entre la 1 y las 5, ¿no?, de la Sí. tarde, cuando se revuelve a recuperar en las horas que sí es posible llevar a cabo ese reparto, ¿cómo hacen? Porque ¿qué hacen? ¿Redoblar esfuerzos? Por supuesto, ahí está la clave y ahí está, yo creo que lo que tiene de mérito, ¿no?, el trabajador y trabajadora de correos. Eso no se desaparece cuando en esas horas no estás en el reparto, no es algo que desaparezca, ese trabajo se acumula y desde luego tienen que hacer un sobreesfuerzo para poder trabajar y poder llevar todo de la forma mejor posible, vamos. Nos dice un oyente, buenos días, en Mascaya hay 39 grados, ojo, con esta temperatura, dice, en el Parque Rural de Teno llega bien el correo, nos dice este Sí. oyente. Además, las zonas rurales son muy... yo creo que esa tradición, ¿no?, del cartero que conoce a la ciudadanía, que conoce a ese vecino, que ya entabla una amistad, diría, incluso, ¿no?, tradicional de ese cartero con esas zonas rurales, pues es bastante bonito. Es algo... La verdad que es un trabajo, o sea, a pesar de sacrificado, pero sí que se establece una relación, ¿no?, muy directa, ¿no?, Sí, sí. con los vecinos y vecinas, donde el papel del personal de correos es absolutamente clave, ¿no? Se Sí. convierte casi en un vecino más, ¿no? Sí, exacto, es un tema hasta social, ¿no? Diría, Sí, yo sí. hay compañeros que nos han comentado muchas anécdotas, porque hay muchísimas, de familiares que le preguntan, oye, al cartero, ¿cómo vistes a mi madre de una zona muy rural, ¿no? O Sí. ¿cómo vistes hoy a mi madre? ¿Vistes a mi madre por ahí? ¿Qué tal está? Incluso... Como decías antes, un papel de Sí, cohesión, sí, ¿no?, exacto, entre total, la vecindad, total, ¿no? Y, sí. y clave, desde luego. También es verdad que el personal de correos es un personal comprometido, ¿no? Se sabe que incluso hay trabajadores que han solicitado hasta retrasar sus vacaciones de forma voluntaria para poder estar en activo ahora en este periodo electoral. Sí, exacto. Nosotros cuando te comentaba al principio de la entrevista de esa batería de propuestas también, solicitábamos que se respetaran las vacaciones al trabajador y trabajadora y que voluntariamente, si el trabajador decide, cambiar esas vacaciones para trabajar el proceso electoral. Y tenemos que decir que hay muchos casos de compañeros y compañeras que han sacrificado esas vacaciones para trabajar campaña electoral en estos momentos. Las personas que quieran votar por correo, importante que presenten el DNI, ¿no?, cuando Sí. vayan a llevar a cabo este trámite. Sí, exacto, la identificación ya saben que es un trámite fundamental. De hecho, en los anteriores comicios, el identificarte con tu DNI en la oficina cuando ibas a depositar el voto no era obligatorio, sino a la hora de entregar el cartero tu voto sí, Sí. pero a la hora de ponerlo en la oficina no. Eso ha cambiado. Ahora también en la oficina tendrán que identificarse con su DNI y es un proceso que también se ralentiza un poco y que hay que tenerlo en cuenta. Una cuestión, ¿y después de las elecciones qué? Esa es la pregunta con respecto a ese, por ejemplo, personal que se ha podido completar en estos tiempos por las circunstancias extraordinarias en las que estamos, pero ¿y cuando finalicen estas circunstancias volverán a esa merma de la plantilla, Pedro? Pues mira, mucho me temo que sí, porque lo que intuimos que pretende el actual presidente de Correos, que tenemos como castigo, es que esa cuenta de resultados, que está tan deficitaria, pues quieran arreglarla a base de ahorrar en empleo y en contratación. Es algo que tenemos que lamentar, que si hay que iniciar de nuevo movilizaciones, las volveremos a iniciar, porque nuestra lucha va a ser siempre el exigir el 100% de la plantilla para prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía como merecen en todos los canarios. ¿Con qué objetivos afrontan la nueva etapa postelectoral quien salga de las urnas para los trabajadores de correo? Pues mira, esto es algo que nosotros a nivel nacional ya hemos tenido alguna ronda de contactos con dirigentes políticos, con opciones de gobernar, y lo que hemos pedido es que en la agenda política esté Correos de lo primero. De lo primero porque cada mes en Correos, como está la situación, es un mes de pérdidas, ¿no? Hay que afrontar, en Correos hay que afrontar un nuevo proyecto. Nosotros estamos
100% seguros de que esta empresa tiene un futuro prometedor, adaptándose a la ciudadanía, adaptándose a la actualidad, tiene un futuro prometedor. No tenemos por qué envidiar al resto de operadores europeos que en sus cuentas de resultados tienen unos beneficios brutales, y lo que queremos es que se gestione, y que se gestione bien y no de forma política. Estamos exigiendo ya que el presidente de Correos no se convierta en una figura política de un lado o de otro, que es lo que viene pasando. Nosotros queremos que el presidente de Correos sea un gestor que sepa dirigir a una empresa y no un político, porque pasa lo que hemos tenido en estos mismos momentos. Es que es crucial tener un conocimiento sobre el lugar en el que uno está desarrollando esa labor para conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Exacto. Eso es clave. Pedro Segura Santos, secretario de Comisiones Obreras del sector postal en Canarias, días claves para los trabajadores de Correos que afrontan el desafío de las elecciones, pero también de estas altas temperaturas, que sea leve. Muchísimas gracias, y encantado de estar aquí con todos tus oyentes y que conozcan la realidad de que se está viviendo en Correos. Muchas gracias. Es un placer tenerles con nosotros. 10:27, breve pausa y continuamos. She wrote upon